Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que estéis listos para sumergiros en un mundo lleno de romance, drama y por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy vamos a explorar un universo que está arrasando en el mundo del entretenimiento, las series turcas dobladas. Y no hablo de cualquier serie, sino de aquellas que te atrapan desde el primer minuto, te hacen suspirar y te dejan con ganas de más. En los últimos años, las producciones turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y Latinoamérica no ha sido la excepción. Sus historias apasionantes, personajes complejos y paisajes impresionantes han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Pero, ¿qué las hace tan adictivas? Pues, eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Vamos a sumergirnos en algunas de las nuevas series románticas turcas dobladas que están causando furor. Analizaremos sus tramas, sus personajes y, por supuesto, compartiremos nuestras opiniones. Prepárense para enamorarse, reír, llorar y quizás incluso lanzar algún que otro grito de frustración, porque estas series no se guardan nada. Antes de empezar, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Traemos contenido nuevo cada semana sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. No os lo queréis perder. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje lleno de pasión y romance turco. La primera serie que quiero mencionar es una que me tiene completamente enganchada. Se llama El sabor del amor y aunque el título pueda sonar un poco cliché, os aseguro que la historia es de todo menos eso. La trama gira en torno a una joven chef, llamada Ayla, que sueña con abrir su propio restaurante. Es una chica talentosa, apasionada y con un corazón enorme. Pero, como suele pasar en la vida, su camino hacia el éxito no está exento de obstáculos. Ayla se cruza en el camino de Demir, un exitoso empresario, frío y calculador, que ha construido su imperio a base de trabajo duro y, según algunos, un poco de despiadado. Demir, al principio, no ve más que una empleada en Ayla, pero pronto se da cuenta de que ella tiene algo especial, una chispa que lo atrae irresistiblemente. La dinámica entre Ayla y Demir es explosiva. Al principio chocan constantemente, sus personalidades son opuestas y sus mundos parecen irreconciliables. Pero, a medida que trabajan juntos, empiezan a conocerse mejor, a entender sus motivaciones y a ver más allá de las apariencias. Y, claro, la tensión romántica empieza a crecer, ¿y de qué manera? Lo que me encanta de esta serie es que no se limita a contar una historia de amor. También explora temas como la ambición, el sacrificio, la lealtad y la importancia de perseguir tus sueños. Los personajes son complejos y creíbles, y las actuaciones son impecables. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que cada escena sea aún más emocionante. Además, la fotografía de la serie es preciosa. Los paisajes turcos, los restaurantes con encanto y la comida deliciosa están filmados con un cuidado exquisito, lo que hace que la experiencia visual sea un verdadero placer. Si os gusta la cocina y las historias de amor con un toque de drama, El sabor del amor es definitivamente una serie que no os podéis perder. Profundizando un poco más en El sabor del amor, me gustaría destacar cómo la serie utiliza la gastronomía como un lenguaje para conectar a los personajes. Ayla no solo cocina para alimentar, sino para expresar sus emociones, para recordar a su familia y para transmitir su pasión por la vida. Demir, por su parte, es un hombre que se ha cerrado emocionalmente, pero que, a través de la comida de Ayla, empieza a abrirse de nuevo al mundo y a permitirse sentir. La serie también explora el mundo competitivo de la alta cocina, mostrando los desafíos y sacrificios que conlleva perseguir un sueño en este ámbito. Ayla tiene que enfrentarse a la envidia de otros chefs, a las presiones de la crítica gastronómica y a la falta de recursos para llevar a cabo su proyecto. Sin embargo, su determinación y talento le permiten superar todos los obstáculos y demostrar que la pasión y el trabajo duro pueden llevarte muy lejos. Pero no todo es trabajo y cocina. El sabor del amor también tiene momentos divertidos y entrañables. Las interacciones entre Ayla y sus amigos, las ocurrencias de los personajes secundarios y las situaciones cómicas que se dan en el restaurante hacen que la serie sea muy entretenida y agradable de ver. En definitiva, El sabor del amor es una serie que te alimenta el alma. Te hace reír, llorar, suspirar y te deja con un buen sabor de boca. Es una historia de amor,
Ambición y superación personal que te recordará la importancia de perseguir tus sueños y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y, por supuesto, te dejará con ganas de probar todos los deliciosos platos que Ayla prepara en la serie. Otra serie que ha llamado mi atención es Entre dos mundos. Esta es una historia un poco más dramática y con un trasfondo social muy interesante. La protagonista es Zeynep, una joven de origen humilde que trabaja incansablemente para sacar adelante a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kerem, un chico rico y privilegiado que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Kerem se siente atraído por la honestidad, la fuerza y la determinación de Zeynep. Ella, por su parte, se siente fascinada por la libertad y la despreocupación de Kerem. A pesar de sus diferencias, ambos se enamoran profundamente y deciden luchar por su amor. Pero, como podéis imaginar, su relación no es fácil. Sus familias se oponen a su unión. La sociedad los juzga y ellos mismos tienen que superar sus propios prejuicios y miedos. Entre dos mundos es una serie que nos invita a reflexionar sobre las diferencias sociales, la importancia de la empatía y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Lo que más me gusta de esta serie es que no idealiza el amor. Muestra las dificultades reales que enfrentan las parejas que provienen de diferentes contextos sociales y cómo tienen que trabajar duro para construir una relación sólida y duradera. Además, las actuaciones son muy convincentes y la banda sonora es preciosa. Si os gustan las historias de amor con un mensaje social, Entre dos mundos es una excelente opción. En Entre dos mundos, el contraste entre los universos de Zeynep y Kerem es palpable desde el primer momento. Zeynep vive en un barrio humilde, donde las dificultades económicas son una constante y la lucha por la supervivencia es el pan de cada día. Kerem, por su parte, vive en una mansión, rodeado de lujos y comodidades, y tiene acceso a todas las oportunidades que el dinero puede comprar. La serie explora cómo estas diferencias sociales afectan la relación de Zeynep y Kerem. Sus familias se oponen a su unión porque consideran que provienen de mundos incompatibles. Los amigos de Kerem no entienden por qué él se ha enamorado de una chica de origen humilde, y los vecinos de Zeynep la critican por relacionarse con alguien de clase alta. Además de las presiones externas, Zeynep y Kerem también tienen que superar sus propios prejuicios y miedos. Zeynep se siente insegura porque cree que no es lo suficientemente buena para Kerem, y Kerem se siente culpable por la desigualdad social que existe en el mundo. A pesar de todas estas dificultades, Zeynep y Kerem luchan por su amor. Demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya respeto, comprensión y empatía. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de romper las barreras sociales y de construir un mundo más justo e igualitario. Entre dos mundos también destaca por sus personajes secundarios, que aportan profundidad y complejidad a la historia. La familia de Zeynep es un ejemplo de lucha y superación personal, y los amigos de Kerem representan diferentes perspectivas sobre la vida y el amor. En definitiva, Entre dos mundos es una serie que te hace pensar. Te invita a reflexionar sobre las diferencias sociales, la importancia de la empatía y el poder del amor. Es una historia de amor, superación personal y compromiso social que te dejará marcado. Ahora, pasemos a una serie un poco más ligera y divertida, Accidentalmente Amor. Esta comedia romántica cuenta la historia de Denise, una joven diseñadora de interiores que tiene una vida caótica y desordenada. Un día, por un error del destino, se cruza con Khan, un exitoso arquitecto, obsesionado con el orden y la perfección. Al principio, Denise y Khan no se soportan. Sus personalidades son completamente opuestas y sus estilos de vida chocan constantemente. Pero, a medida que trabajan juntos en un proyecto, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Accidentalmente Amor es una serie que te hará reír a carcajadas. Las situaciones cómicas son constantes y los diálogos son muy ingeniosos. Pero, además de ser divertida, la serie también tiene su lado romántico. La relación entre Denise y Khan evoluciona de manera natural y creíble, y te hace creer en el poder del amor para superar las diferencias. Lo que más me gusta de esta serie es su frescura y su optimismo. Es una serie perfecta para desconectar del estrés del día a día y pasar un buen rato. Si os gustan las comedias románticas con un toque de humor turco, Accidentalmente Amor, es una serie que os encantará. En Accidentalmente Amor, el choque de personalidades entre Denise y Khan es el motor de la comedia. Denise es una chica creativa,
espontánea y despreocupada, que vive el momento y no se preocupa demasiado por el orden. Kan, por su parte, es un hombre organizado, metódico y perfeccionista, que planifica cada detalle de su vida y no tolera el caos. La serie explora cómo estas diferencias se manifiestan en su vida cotidiana. Denise siempre llega tarde a las reuniones, deja sus cosas tiradas por todas partes y tiene una tendencia a meterse en problemas. Kan, por el contrario, es puntual, ordenado y siempre tiene todo bajo control. A pesar de sus diferencias, Denise y Kan se complementan muy bien. Denise le enseña a Kan a relajarse, a disfrutar de la vida y a dejar de lado el perfeccionismo. Kan, por su parte, le enseña a Denise a ser más organizada, a planificar sus proyectos y a tomarse las cosas más en serio. La serie también destaca por sus personajes secundarios, que aportan un toque de humor y diversión a la historia. Los amigos de Denise son un grupo de personas excéntricas y divertidas, que siempre están dispuestas a ayudarla. Los colegas de Kan son unos profesionales ambiciosos y competitivos, que no entienden por qué él se ha enamorado de una chica tan diferente a él. Accidentalmente Amor es una serie que te levanta el ánimo. Te hace reír, te hace creer en el amor y te recuerda que las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento. Es una comedia romántica fresca y divertida que te dejará con una sonrisa en la cara. No podemos olvidarnos de Un amor inesperado. Esta serie es una joya que combina romance, misterio y drama de una manera muy adictiva. La historia se centra en Ela, una joven que decide mudarse a Estambul para empezar una nueva vida después de una tragedia personal. Allí conoce a Aras, un hombre enigmático y atractivo que guarda un oscuro secreto. La atracción entre Ela y Aras es instantánea, pero su relación está marcada por la desconfianza y el peligro. Ela sospecha que Aras está involucrado en algo turbio y decide investigar su pasado. A medida que descubre la verdad, se da cuenta de que su vida está en peligro. Un amor inesperado es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. El misterio es constante y los giros argumentales son sorprendentes. Pero, además de ser emocionante, la serie también tiene su lado romántico. La relación entre Ela y Aras es intensa y apasionada, y te hace creer en el poder del amor para superar el dolor y el miedo. Lo que más me gusta de esta serie es su atmósfera oscura y misteriosa. La fotografía es impecable y la banda sonora es muy evocadora. Si os gustan las series de suspense con un toque de romance turco, Un amor inesperado, es una serie que os fascinará. La serie Un amor inesperado se beneficia enormemente de una cinematografía que crea una atmósfera tensa y opresiva. Las calles estrechas de Estambul, los callejones oscuros y las mansiones antiguas se convierten en escenarios donde se ocultan secretos y se traman conspiraciones. La iluminación tenue y los colores apagados contribuyen a crear una sensación de peligro inminente. Ela, atormentada por su pasado, busca refugio en Estambul, pero pronto descubre que la ciudad esconde más secretos de los que ella puede imaginar. Aras, un hombre con un pasado turbio, se convierte en su principal sospechoso, pero al mismo tiempo, la atracción entre ellos es irresistible. La serie explora la dualidad de Aras, un hombre que puede ser tanto encantador como amenazante. Ela se debate entre la desconfianza y la pasión, y no sabe si puede confiar en él. A medida que investiga su pasado, descubre que Aras está involucrado en una trama peligrosa que podría poner en riesgo su vida. Un amor inesperado es una serie que te engancha desde el primer capítulo. El misterio, el suspense y el romance se entrelazan de manera magistral, creando una historia adictiva y emocionante. La serie te hace preguntarte quién es realmente Aras y cuáles son sus verdaderas intenciones. Finalmente, quiero hablaros de La promesa. Esta serie es un clásico del drama turco y sigue siendo muy popular gracias a su doblaje. Cuenta la historia de Reyhan, una joven humilde que se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso, para cumplir una promesa a su tío. Reyhan y Emir no se aman y su matrimonio es un infierno desde el principio. Emir es un hombre frío y distante que desprecia a Reyhan y la trata con crueldad. Pero, a medida que conviven, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La promesa es una serie que te hará llorar a mares. El drama es constante y los personajes sufren mucho. Pero, además de ser triste, la serie también tiene su lado romántico. La relación entre Reyhan y Emir evoluciona de manera gradual y creíble, y te hace creer en el poder del amor para transformar a las personas.
Lo que más me gusta de esta serie es su intensidad emocional. Las actuaciones son muy convincentes y la banda sonora es preciosa. Si os gustan los dramas turcos con un toque de romance, La Promesa es una serie que os tocará el corazón. La Promesa es un drama que explora temas como el sacrificio, la lealtad y el poder del amor. Reyhan, una joven inocente y bondadosa, se ve obligada a casarse con Emir para cumplir una promesa que le hizo a su tío. Emir, un hombre amargado y resentido, la desprecia y la trata con crueldad. A medida que conviven, Reyhan se esfuerza por ganarse el cariño de Emir. Le demuestra su bondad, su paciencia y su lealtad. Emir, poco a poco, empieza a ver la verdadera belleza interior de Reyhan y se enamora de ella. Sin embargo, su relación no es fácil. Tienen que enfrentarse a la oposición de la familia de Emir, a las intrigas de otros personajes y a sus propios demonios internos. La Promesa es una serie que te hace sufrir, pero también te hace creer en el poder del amor para transformar a las personas. En resumen, hemos explorado algunas de las nuevas series románticas turcas dobladas que están causando furor en el mundo del entretenimiento. Hemos visto que estas series ofrecen una mezcla irresistible de romance, drama, comedia y misterio, con personajes complejos, historias apasionantes y paisajes impresionantes. Desde la deliciosa propuesta de El sabor del amor, pasando por el drama social de Entre dos mundos, la ligereza del Accidentalmente amor, el suspense de Un amor inesperado y la emotividad de La Promesa, hay una serie turca para cada gusto y estado de ánimo. Lo importante es dejarse llevar por la magia de estas historias y disfrutar del viaje. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el mundo del romance turco tanto como yo. Me encantaría saber cuáles de estas series os han llamado más la atención y si ya habéis visto alguna de ellas. Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado para descubrir nuevas series turcas. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas y que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!